La idea de esta primera charla es mostrar cómo el marco lógico es un instrumento que permite acompañar un proyecto en todo su ciclo de vida. Y en segundo lugar, sentar las bases para definir el alcance de este curso de marco lógico para la formulación de proyectos. Si nosotros vamos a dar una mirada al ciclo del proyecto, una primera pregunta que yo plantearía es: ¿cuál es el punto de partida de un proyecto? ¿Qué dicen ustedes? El problema que se genera, por ejemplo, en un territorio. Exacto. Entonces podemos decir que el punto de partida del ciclo del proyecto es un problema. Y naturalmente entonces lo que vamos a hacer es desarrollar una serie de consideraciones para encontrar una solución a ese problema. Una segunda pregunta que yo les plantearía es: ¿a quién afecta el problema o a quién afecta un problema? ¿O a quién puede afectar un problema? Puede afectar a una comunidad, a un pueblo o a un grupo de personas, a un Exacto. sector. Muy bien. Un problema puede afectar a personas, comunidades, es decir, al problema está asociado un conjunto de involucrados. Y vamos a decir en términos generales que los involucrados son, como tú bien lo decías, son personas, individuos, grupos sociales o instituciones que de alguna forma están afectados por el problema o que pueden participar en la solución del problema. Una vez que tenemos la aproximación al problema y hacemos una identificación, un mapeo de los involucrados, viene la preocupación por la solución del problema y empezaríamos haciendo un análisis del problema. Una buena técnica para hacer el análisis del problema es la metodología de árboles. Con la metodología de árboles nosotros identificamos las causas y efectos asociados al problema y después, a partir de ese árbol, podemos construir de manera positiva otro árbol que es el árbol de objetivos, o sea, el árbol de medios y fines. Una vez que tenemos definido el árbol de objetivos, nos plantearemos diferentes alternativas, es decir, diferentes formas como nosotros podemos agrupar o configurar medios para llegar a una solución del problema. Siempre un problema, casi siempre un problema, se puede resolver de maneras diferentes. En la medida en que nosotros consideremos más alternativas, estaremos aumentando la probabilidad de que aparezca allí una alternativa exitosa o una alternativa que sea una muy buena solución del problema. Una vez que nosotros hemos esbozado, que hemos planteado alternativas, aplicamos algunos criterios dentro de determinadas restricciones para escoger la que consideremos la mejor, a la que denominamos la alternativa óptima. Esa alternativa ya la plasmamos en una información estructurada que es el marco lógico. Y esa alternativa escogida es la que se pone la camiseta, se pone el sombrero del proyecto. Quiere decir que ya estaremos hablando ya no de alternativas, sino de un proyecto representado por la alternativa seleccionada. Observen ustedes que allí tenemos todo un conjunto de pasos, de etapas, a los que denominamos la fase primera del ciclo del proyecto, que es la formulación. La formulación, entonces, es ese conjunto de etapas que tiene como entrada. ¿Cuál es la entrada de la formulación? El problema. El problema. ¿Y la salida? La alternativa que se seleccionó y el proyecto. Que es el proyecto representado por la alternativa seleccionada. Es una propuesta de solución. Muy bien. Una vez que ya tenemos el proyecto definido con los recursos, con la decisión de ejecutar el proyecto, pasaríamos a la segunda fase. ¿Cuál consideran ustedes que es la segunda fase a partir de la formulación del proyecto?
establecer, por ejemplo, una jerarquía de objetivos, o sea, ir desde lo particular a lo general, o sea, ver cuál es el fin a lo mejor que tenemos, o al revés. De acuerdo, pero ya tenemos una información estructurada, ya tenemos una propuesta de acción. ¿Hacia dónde vamos? Hacia solucionar el problema. Para solucionar el problema, ¿qué tenemos que hacer con el proyecto? Plasmarlo, materializar, claro. Es decir, ejecutar el proyecto. Muy bien, entonces procedemos a la segunda fase, que es la ejecución del proyecto. En esa fase desarrollamos un conjunto de actividades y entregamos unos productos que son los resultados de la ejecución, son los resultados de la instalación o de la implantación del proyecto. Quiere decir que la fase de ejecución tiene como entrada un proyecto con unos mandatos, con unos recursos, y tiene como salida unos productos de ejecución, en la medida en que el proyecto lo que ha hecho allí es instalar una capacidad. Tenemos como producto una capacidad generada. Hasta allí llevamos entonces dos etapas: la formulación, propuesta de proyecto, y la ejecución con un proyecto materializado. Pregunto, ¿qué etapa seguiría en el ciclo? La etapa de monitoreo. La etapa de monitoreo, que es el acompañamiento a los impactos, a los resultados que se deriven de la utilización de la capacidad instalada. Entonces, por lo tanto, esa etapa es la que en proyecto llamamos la operación. El proyecto entregó unas instalaciones, entregó unos componentes, y ahora lo que vamos a hacer es utilizar esos componentes para entregar unos servicios que están dirigidos a una comunidad, a una clientela, a través de cuyo uso, la percepción de esos servicios o el uso de esos productos que le entregamos durante la fase de operación, esa comunidad va a satisfacer sus necesidades, es decir, va a solucionar el problema. Quiere decir que en la fase de operación es cuando se materializa la realización del beneficio del proyecto en términos de contribución a la solución del problema. Bien, a partir de la solución del problema, que como lo vemos en el ejemplo que allí se ha planteado, hemos instalado una capacidad de distribución de energía como consecuencia del uso de la capacidad de instalación de esa energía, la capacidad de distribución. Entonces le llega ya el flujo eléctrico a los usuarios. La satisfacción es el uso del fluido eléctrico, están haciendo la necesidad, solucionando el problema de poder disponer de fluido eléctrico. La pregunta que sigue es, como consecuencia de la disponibilidad de fluido eléctrico en los hogares, ¿qué beneficios adicionales se pueden derivar? ¿A qué tipo de fines superiores o de fines encadenados se puede ligar la existencia del fluido eléctrico en el hogar, en la familia? ¿La familia qué puede hacer con ese fluido eléctrico? No solo satisfacer necesidades sociales, sino que también puede de pronto montar una microempresa. Claro, o sea, pero de alguna manera contribuir al desarrollo, haciendo que crezcan sus ingresos y además el ingreso de la mejor gente que vive dentro de la comunidad. Exacto. Entonces quiere decir que a partir de la solución del problema, el proyecto ofrece contribuciones a desarrollo en entornos que le están relacionados, en otros sistemas con los cuales está asociado. En este caso, planteemos el ejemplo de que se mejoran los ingresos de una familia a partir de del montaje, de la configuración de una empresa productiva, de una microempresa de esa familia. Eso es lo que llamamos los impactos, que son fines superiores a los cuales el proyecto contribuye a partir de la solución de un problema específico. Y eso se realiza durante la fase de operación, que es la tercera fase del proyecto. Veamos otro ejemplo. Veamos el ejemplo de una campaña de vacunación. Se vacunan los niños y el producto de esa campaña de vacunación durante la fase de ejecución del proyecto
El resultado son niños vacunados. Una vez que los niños estén vacunados, nosotros tenemos que esperar, dar un margen de espera ¿a qué? A que se den los procesos de inmunización, es decir, a que actúe la vacuna, y por lo tanto entonces allí aparece un proceso de maduración de efectos, que son unos niños sanos, inmunizados, como consecuencia de esa capacidad que generó el proyecto, que fue en niños vacunados, y por lo tanto, cuando tenemos niños sanos, de allí se puede derivar un beneficio superior, que es el que los niños puedan mantenerse ya en un sistema educativo. Los niños pasan a percibir otro tipo de beneficios como consecuencia de la solución del problema específico que el proyecto planteó. Observen que aquí hay dos tipologías de proyectos. El caso de arriba son proyectos económico-productivos, proyectos de infraestructura. Son proyectos en los que la capacidad que se genera, los componentes, los resultados de la ejecución son más tangibles, es una inversión dura, podríamos decirlo así. Mientras que el ejemplo de abajo, el proyecto campaña de vacunación, es un proyecto que ya está más ligado a la generación de beneficios sociales, proyectos con productos más intangibles, con inversión menos dura, donde en el primer ejemplo el proyecto se institucionaliza, en el sentido de que hay una dependencia, hay una empresa que asume la responsabilidad por la fase de operación, va a utilizar la capacidad instalada de la energía que se coloca a disposición de una región para utilizar esa capacidad de distribución y llevar el fluido eléctrico mediante múltiples ciclos durante un periodo largo a los usuarios, a su clientela. En el segundo caso, el proyecto no se institucionaliza. Es un proyecto que genera unas condiciones para que en un proceso de maduración posterior se consolide la solución del problema y se generen beneficios adicionales. Es importante entonces tener en cuenta estas dos tipologías de proyectos para ver cómo el marco lógico debe proveer información que nos sirva para la materialización y las soluciones en cada uno de los dos casos. Una vez que ya el proyecto avanza en su fase de operación, consolidamos un proceso que llamamos de evaluación de efectos, a través, como tú muy bien decías anteriormente, de un monitoreo, un acompañamiento para la verificación de que se produzcan esos tipos de efectos, donde la solución del problema es un efecto directo y los impactos o fines ya son efectos derivados de la solución del problema, es decir, del cumplimiento de un objetivo central del proyecto. Esa fase de evaluación de efectos, que generalmente se hace mediante procesos de evaluación ex post, que se llama, es la que permite ya verificar toda la validez integral del proyecto, el proyecto como un instrumento de solución sostenible al problema específico que le dio origen, y también como una garantía de sostenibilidad en el tiempo a la generación de esos beneficios. Tenemos entonces aquí una visualización de lo que es el ciclo general del proyecto, plasmado o resumido en tres etapas. Una primera etapa que es manejo de información, que tiene entrada a problema, salida a proyecto, es la formulación del proyecto. Una segunda etapa que es la materialización del proyecto, que es la que llamamos ejecución o instalación e implantación, donde el proyecto genera una capacidad productiva. Y luego una tercera etapa que ya es más prolongada en el tiempo, donde se hace una operación mediante el uso de los componentes que entrega el proyecto en la fase de ejecución para solucionar el problema y contribuir a otros objetivos superiores o encadenados de desarrollo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, por ejemplo, cuando usted hace la diferencia entre proyectos que dejan institucionalidad instalada, o sea, proyectos productivos, por ejemplo, y los proyectos que ya son de corte social,
¿Es habitual que en un proyecto de desarrollo se combinen las dos instancias? Es habitual. Hay proyectos que requieren inclusive de componentes de tipo duro y de componentes de tipo blando. En muchos casos cometemos el error de pensar que el ladrillo y el cemento y el hierro ellos por sí solos solucionan las cosas, y a veces sesgamos muchos los diseños de los proyectos hacia esa materialización de componentes duros. En muchos casos los proyectos no necesitan de esas soluciones duras, sino que simplemente lo que hay que es hacer un desarrollo institucional, educar a una comunidad, generar potencial, contribuir al capital social. Y en la mayoría de los casos lo que se requiere es educar, capacitar, hacer desarrollo organizacional para poder aprovechar mucho mejor esos componentes duros de instalaciones físicas, de edificios y de equipamiento. La instalación dura no opera por sí sola, requiere como complemento, como tú lo dices muy bien, de esos otros elementos activadores de capital social y organizacional. Bueno, visualizado el ciclo del proyecto, vemos entonces que la formulación es la base, la primera fase de desarrollo del ciclo del proyecto, y que con base en la información que nosotros estructuremos en la formulación, nosotros estaremos en condiciones de poderle hacer un seguimiento a las actividades que se realizan durante la fase de ejecución, para verificar que como consecuencia de esas actividades se entregan unos productos instalados. Durante la fase de operación acostumbramos decir que hacemos un monitoreo. El monitoreo es, en cierta forma, el acompañamiento a la verificación de que están surtiendo los efectos de primera y de segunda instancia durante la operación o durante la maduración del proyecto, y todo este proceso lo consolidamos en la evaluación, que es la verificación de la contribución a esos objetivos gruesos y la verificación de sostenibilidad del proyecto. Entonces tenemos que tener muy claro que cuando nosotros estamos formulando un proyecto, no solo tenemos que verificar que el proyecto es una muy buena propuesta a la solución del problema, sino que el proyecto está en condiciones de poder establecer una información que permita más adelante responder a 4 preguntas esenciales. Las 4 preguntas esenciales durante ya la fase de materialización y de operación del proyecto son: ¿qué se hace?, que tiene que ver con la forma como están haciendo las actividades en la fase de ejecución. ¿Qué se entrega?, es decir, información sobre los productos, los componentes que entrega la gerencia de ejecución. ¿Qué problema se soluciona durante el monitoreo?, es decir, en qué medida estamos cumpliendo o no el objetivo central del proyecto orientado a la solución del problema. Y la 4ª pregunta es: ¿qué impacto se logra? ¿Cuáles son los fines a los que estaría contribuyendo en términos de desarrollo la solución del problema a través del logro del objetivo central? Entonces debe quedar muy claro que la fase de formulación debe tener estructurada una información que facilite posteriormente el seguimiento, el monitoreo y la evaluación durante la fase de materialización y operación del proyecto. En este sentido, el curso que les estamos ofreciendo a ustedes tiene como título El marco lógico para la formulación de proyectos. No es un curso que abarque la totalidad del ciclo del proyecto, sino que está referido a la primera fase, que es la esencial. En esa medida, el curso tiene que satisfacer varios objetivos, y por lo menos 2 de ellos en cuanto a la estructura y al manejo de su información. El primero tiene que ver con la integralidad, es decir, que disponemos en la fase de formulación de una información estructurada, articulada, coherente, sistémica, que nos permita validar el diseño del proyecto como una óptima solución al problema identificado. Y en segundo lugar, que disponemos, utilizando el marco lógico como instrumento,
de una información adecuada que nos facilite evaluar los avances y los logros durante la ejecución y la operación del proyecto a través de 3 actividades de acompañamiento, que son el seguimiento, el monitoreo y la evaluación. En suma, el objetivo al cual vamos a avanzar en este trabajo con ustedes en este curso es consolidar una capacidad de desempeño, desarrollar competencias para utilizar el marco lógico como un instrumento esencial en la fase de formulación que asegure integralidad y evaluabilidad en las fases posteriores. Muchas gracias, nos vemos en el módulo siguiente.